Cuando alumbré el fondo del túnel, vi algo arrastrándose. No tenía piel, solo carne viva, y esa cosa iba directo hacia mí, como si reconociera mi voz. Grité, pero mi eco no regresó. No sé cómo explicarlo. Mi eco no volvió. Fue como si el túnel me escuchara y decidiera quedarse con mi voz. Yo solo quería grabar un video para el canal, pero lo que encontré ahí abajo no era humano. Bienvenidos a una historia para no dormir. Esta noche conoceremos exploradores que fueron demasiado lejos, personas que se adentraron en lugares prohibidos y regresaron distintos. Si decides escuchar esto, apaga las luces y quédate conmigo, porque después de escuchar lo que verás esta noche, quizá tú tampoco vuelvas a explorar igual. Dani, esto que te voy a contar jamás pensé escribirlo. No quiero que digas mi nombre verdadero, porque si alguien relacionado con esto llega a escucharlo, podría venir a buscarme. Solo di que esto sucedió en un estado del norte, en Coahuila, hace poco más de 10 años. Todo empezó por una estupidez, por pura curiosidad. En ese tiempo yo trabajaba en una bloquera abandonada a las afueras del municipio, cuidando que no se metiera a robar fierro o maquinaria vieja. Era un lugar bastante grande, lleno de cuartos destruidos, grafitis, ratas y pedazos de maquinaria oxidada. De noche casi no había luz, y el viento metió un silbido raro entre las paredes. Un día un amigo del trabajo me dejó ahí. Adentro de la bloquera había un muro falso, que antes servía para tapar algo que encontraron cuando la fábrica cerró. Según él, unos albañiles dijeron que habían tumbado una parte del piso en los años 90 y hallaron una especie de entrada, o quizá un sótano, que nadie quiso registrar. La empresa les ordenó sellarlo y levantar una pared encima como si nunca hubiese existido. Por supuesto yo no le creí, hasta que me enseñó el lugar exacto. Esa misma noche, después del turno, regresé con una lámpara, una barra y una pinza grande. No fue difícil romper el muro. Estaba viejo, desmoronado, casi hueco. Cuando tiré la última parte, me di cuenta de que no era un sótano, sino un pasillo de piedra negra, húmedo, con el techo bajito y una corriente de aire frío que olía a tierra mojada. Y algo más, algo como fierro oxidado o sangre. Te juro que lo primero que pensé fue en tomarle una foto para mandársela a mi amigo, presumirle que sí había algo ahí. Pero cuando apunté la lámpara hacia adentro, sentí un tirón en el estómago. No por miedo, sino porque alguien respiró allá abajo. No era viento y tampoco eco. Era respiración humana, lenta y pesada, como si alguien llevara años esperando a que abrieran esa entrada. Y aún así me metí. Bajé 3 escalones hechos de piedra y sentí el suelo completamente frío, como si estuviera pisando hielo. La lámpara apenas iluminó el pasillo, pero alcanzaba a ver marcas en las paredes, como uñas raspando roca, líneas irregulares, pedazos de piel pegada en algunos surcos. No avancé ni como 5 metros cuando escuché un sonido que me heló el cerebro. Fue como si arrastraran cadenas, pero no en el suelo, sino arriba, como si algo estuviera pegado al techo, siguiéndome desde lo alto. Apunté la luz hacia arriba, pero no vi nada, hasta que la apagué por error. Fue medio segundo, pero bastó para ver algo que la luz no mostraba. Una silueta pegada en el techo, como un insecto enorme, con brazos y piernas abiertos, la cabeza volteada hacia mí. Los ojos... no puedo explicarlo bien, pero brillaban como ojos de animal. Brillaban como si tuvieran luz propia, como si brasas hundidas en carne negra. Salí corriendo, sin pensar,
arañándome con la pared rota, dejándome sangre en el filo del muro. Al salir escuché que algo golpeó las escaleras desde dentro, como si esa cosa hubiera intentado alcanzarme con manos o garras. Sellé el agujero como pude esa noche, pero ya no importaba. Lo peor no fue lo que vi ahí adentro, sino lo que se quedó afuera conmigo. Desde aquel día, cada vez que paso por esa parte del terreno, escucho golpes, como uñas o nudillos que repiten el mismo ritmo. A veces cuando cierro los ojos en la noche, recuerdo esa respiración justo detrás de mí, y siento que me están esperando o que cometo un error, o que vuelvo a abrir esa puerta. Si decides contar esto, solo di que fue enviado por alguien que trabajaba cuidando una construcción abandonada. Yo ya no vivo ahí, pero nunca he sentido lejos de esa cosa, porque desde entonces, a veces, cuando me estoy quedando dormido, escucho el mismo arrastre en el techo de mi habitación, y no sé si la pared que lo contenía era lo único que lo detenía. Dani, si esto llega a oídos de esa gente, no solo me desaparecen a mí, también a mi familia. Así que te pido, solo di que esto sucedió en un municipio pequeño en el centro del país, hace 4 años. Yo trabajaba repartiendo equipo de seguridad industrial en ranchos y comunidades lejanas. Una mañana me mandaron a entregar unas cajas a una mina de arena que supuestamente estaba clausurada desde hacía décadas. El responsable me dijo que había gente trabajando ahí de forma privada y que solo dejara las cajas en la entrada del túnel principal. Para ahorrar tiempo, decidí usar una brecha de terracería que casi nadie usa. El camino estaba cubierto por hierba alta y arbustos resecos, como si nadie hubiera pasado por ahí en meses. Dejé la camioneta donde ya no podía avanzar y seguí a pie. A los 10 minutos de caminar entre piedras y mezquites secos, vi la entrada de la mina. Estaba rodeada de estructuras oxidadas, rejas caídas y un letrero torcido que decía: prohibido el paso. Pero lo que me llamó la atención fue algo más, muy sutil. Había huellas frescas en la tierra, pero no de botas comunes. Eran huellas descalzas, largas, como dedos demasiado largos y delgados. Dejé las cajas justo frente a la entrada y me di la vuelta para regresar. Pero antes de alejarme, escuché voces saliendo del túnel. Voces muy bajitas, como si rezaran en otro idioma. Lo lógico hubiera sido largarme, pero mi curiosidad pudo más. Me acerqué en silencio, no entré, solo asomé la lámpara por la boca del túnel. Lo primero que vi fueron velas. Veladoras negras acomodadas a los lados del camino subterráneo. Y más adentro, como a unos 20 metros, había gente. Al principio creí que eran trabajadores, pero no. Estaban todos hincados, con el torso descubierto, golpeándose el pecho a ritmo de un murmullo que estremecía el aire. Entre todos formaban un círculo. En medio había un bulto cubierto con una tela blanca manchada de algo oscuro. Una de las personas levantó la cabeza como si me hubiera oído. No como si me hubiera visto, como si supiera que yo estaba ahí, sin necesidad de voltear. Su cara estaba pintada completamente de negro y solo se le veían los ojos. Tenía los ojos rojos inyectados, como si llevara días sin parpadear. Me agaché en chinga, apagué la lámpara y me hice unos metros para atrás, sin hacer ruido. Pero antes de poder alejarme, escuché algo que me heló completamente el alma. Todos al mismo tiempo dejaron de murmurar. Luego, alguien dijo desde el túnel con una voz áspera y quebrada: «Ya no te escondas, ya sabemos que viniste». No sé cómo no me desmayé. Eché a correr sin ver atrás, pero al llegar a la camioneta sentí que alguien me observaba. Desde los mezquites me subí,
Arranqué tan rápido que casi chocaba contra una piedra. Pensé que ya había terminado todo, pero esa noche empezó lo peor. A las 3 de la mañana los perros del vecino empezaron a aullar, como si hubiera un animal en la calle. Salí con mi lámpara pensando que era un coyote, pero antes de abrir la puerta vi algo desde la ventana. Ahí estaba, en la banqueta frente a mi casa. Había una persona parada, completamente inmóvil. No lo podía ver bien, pero su sombra era larguísima, como si las piernas no tuvieran forma normal. Estuvo ahí como 15 minutos y no se movió. No habló, no hizo ruidos, solo se fue caminando hacia la oscuridad sin voltearse. Desde esa noche empecé a encontrarlos en todos lados. A veces era una camioneta vieja estacionada frente a mi trabajo, con alguien dentro sin prender las luces. Otras veces veía a uno parado fuera de la tienda cuando iba por una comida. Una vez desperté y había piedras acomodadas frente a mi puerta en forma de círculos. Las huellas que vi en la mina empezaron a aparecer cerca de mi casa, en el patio trasero, en la tierra mojada cuando llovía. Y una madrugada escuché algo en el techo. Algo caminando lento, arrastrando los pies descalzos como si supiera exactamente dónde dormía. No fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que encontré una secta bajo una mina abandonada y ahora me siguen? No hay forma de que lo entiendan, ni de que me crean. Mejor me fui del pueblo y dejé todo botado, vendí el carro, apagué mi celular y me mudé con un pariente a más de 1000 kilómetros. Pero eso ya fue hace meses. Y hace 3 días pasó algo que me hizo querer escribirte esto. Llegué de trabajar y había una caja frente a mi puerta. Pensé que era paquetería, pero cuando la abrí, solo había una piedra negra envuelta en un trapo blanco manchado, como el que vi en la mina. Y debajo una nota escrita a mano que decía: ya no corras, todos regresan. Dani, no quiero que vayas a decir mi nombre, por favor. Esto pasó en el sur del país. No sabes cuánto dudé antes de escribir esto, pero necesito que alguien me escuche antes de volverme loco. Desde pequeño me llamaron la atención los túneles y los pasos subterráneos del tren. En mi pueblo hay uno que cruza por debajo de las vías, una construcción vieja de piedra que, según los abuelos, usaban los trabajadores hace más de 70 años, cuando llovía o cuando venían trenes sin aviso. Ese túnel se tapó con tierra y maleza antes de que yo naciera, pero yo sabía dónde estaba la entrada porque mi abuelo me lo enseñó una vez cuando era morro. Hace un año, a mediados de octubre, empezó a circular el rumor de que en las madrugadas se escuchaban voces en náhuatl saliendo de ahí. Unos decían que eran brujos, otros que eran migrantes escondidos. Yo no lo creí hasta que una noche, por ahí de las 2:30 de la mañana, iba de regreso a mi casa y escuché un lamento bajo las vías, como si alguien llorara escondido. Me ganó la curiosidad como un imbécil. Regresé al otro día con 2 amigos y una lámpara potente. Quitamos tierra, piedras y ramas secas hasta abrir un hueco del tamaño suficiente para meternos en fila. El aire que salió de adentro estaba helado y olía a metal viejo, y algo como carne húmeda. El túnel estaba más grande de lo que pensé. Las paredes eran de piedra negra y el techo estaba arqueado. Había marcas como de manos embarradas en el lodo, pero algunas estaban frescas como si alguien hubiera pasado hace poco. Al fondo se escuchaba algo. No respiraciones, sino como murmullos pero apagados, como si la voz tuviera tierra encima. A los 10 metros avanzamos agachados. Yo iba al frente con la lámpara. Fue cuando vi la primera cosa rara. Algo blanco pegado a la pared. Pensé que era un trapo, pero no, era piel. Un pedazo de piel humana todavía con vello tensado sobre la piedra como si lo hubieran dejado ahí secando. Mis amigos querían regresarse, pero yo seguía avanzando. No sé por qué, tal vez porque sentí que algo se movía más adelante. Llegamos a una especie de recodo, como una curva, y ahí lo escuchamos.
Clarito eran pasos. No caminaban, se arrastraban, como si no tuvieran fuerza o las piernas estuvieran rotas, quizá. Yo apunté la lámpara y ahí fue donde todo se rompió. Dani, te juro que lo que vi no era una persona normal. Era algo más, como un cuerpo humano pero estirado, descarnado, con la piel pegada al hueso y los ojos hundidos sin párpados. El cráneo estaba alargado, sin cabello, y la boca temblaba como si quisiera pronunciar alguna palabra, pero no tenía lengua. En vez de eso, tenía un agujero oscuro del que salía un sonido como rezos ahogados. Detrás de eso había otros. No caminaban erguidos. Se movían como animales lastimados, arrastrando los brazos largos que dejaban surcos en la tierra. Algunos tenían la piel arrancada a tiras. Otros tenían costillas expuestas como si algo los hubiera abierto en vida. Y todos voltearon al mismo tiempo cuando la luz los tocó. Uno de mis amigos se quedó paralizado del miedo. El otro empezó a gritarle que corriera. Yo retrocedí tan rápido que casi me caigo, pero escuché algo peor. Esos seres empezaron a moverse más rápido. No corrían, pero se deslizaban como si el suelo los empujara. Salimos como ratas del hueco, los tres arañados con la ropa rota. Incluso uno vomitó apenas saliendo a la superficie. No hablábamos ni nos dijimos una sola palabra. Sellamos la entrada como pudimos, pero esa misma noche supe que no los habíamos encerrado. A las 4 de la mañana, cuando por fin me dormí, escuché golpes debajo del suelo de mi cuarto. 3 golpes secos, espaciados, como si alguien desde abajo tocara la tierra para que yo supiera que sabían dónde estaba. A los días, uno de mis amigos desapareció. Salió a su trabajo y no regresó. Su mamá dice que antes de irse dijo que había soñado con ojos sin párpados pegados al vidrio de su ventana. Mi otro amigo, el que se paralizó, apareció muerto en un canal de riesgo hace 2 semanas. No tenía piel en el torso y sus dientes estaban hundidos en sus propias manos, como si se los hubieran obligado a morderse hasta el hueso. Y todavía estoy aquí, pero no puedo dormir. No apago las luces hace 5 noches. Cuando estaba en el baño escuché pasos lentos al otro lado de la pared, no sobre la tierra como antes. Ahora los escucho en la superficie arriba, en la calle frente a mi casa. No sé cuánto más voy a aguantar y no sé cuánto de esos eran, ni qué eran antes. Pero lo último que dijo uno de los ancianos del pueblo cuando le conté algo de esto fue: esos no viven bajo las vías. Las vías se las pusieron encima para que no salieran, y tú les quitaste la tapa. Siempre me ha gustado explorar casas viejas. Lo hacía por diversión, por sentir esa adrenalina de entrar a un lugar donde el silencio pesa. Pero después de esto no he vuelto a hacerlo. Ni siquiera puedo pasar cerca de ruinas o lugares abandonados sin que se me acelere el corazón. Esto ocurrió a principios del 2022. Una amiga me habló de una casa al borde de la carretera, libre entre Guanajuato y Dolores Hidalgo. Decía que nadie la habitaba desde los años 80 y que por las noches se alcanzaban a ver luces moviéndose entre los cuartos. Era una construcción grande de 2 pisos, rodeada de árboles secos y sin ventanas. Tenía el portón oxidado y una cruz de madera clavada justo en la entrada. Eso debió ser suficiente para que me regresara, pero decidí entrar. Llevaba una linterna, una cámara y mi celular grabando todo. Adentro olía polvo viejo, pero había algo más. Un olor metálico muy leve, como el que queda cuando sangras y no te lavas bien las manos. Los muebles estaban cubiertos con sábanas grises y el reloj de la pared marcaba las 3:12, aunque no se movía. Lo raro fue que cuando miré la hora en mi celular, también eran las 3:12, y no cambió en los siguientes 20 minutos. Todo dentro de la casa estaba detenido. No había ruido, no había insectos, tampoco viento y mucho menos polvo flotando. Solo un silencio espeso como si el aire pesara. Subí las escaleras, los peldaños crujieron, pero el sonido no rebotaba. No había eco,
como si se lo tragara la casa. Arriba en el pasillo terminaba entre 3 puertas. Las 2 primeras daban a cuartos vacíos, pero la tercera estaba entreabierta, y por el hueco salía una luz amarilla débil como de vela. Empujé la puerta con cuidado. Adentro había un comedor, una mesa puesta por 5 personas, platos servidos con comida podrida y sillas vacías en la cabecera. Un hombre sentado, completamente quieto. No respiraba ni se movía, pero su piel no parecía muerta, se veía húmeda, casi viva. Tenía los ojos abiertos y una sonrisa rígida con los dientes cubiertos de sangre seca. Detrás de él en la pared había relojes, más de 20 de diferentes tamaños, todos marcando las 3:12. Di un paso hacia atrás y ahí lo escuché. Una voz femenina detrás de mí, muy cerca de mi oído. Ya llegaste. Ahora quédate con nosotros. Volteé, pero no había nadie. Cuando regresé la vista al comedor, el hombre ya estaba sentado. La silla estaba vacía, pero la comida de su plato humeaba, como si alguien acabara de soplarla. Y los relojes empezaron a moverse al mismo tiempo, pero no estaban avanzando, estaban retrocediendo. Salí corriendo bajando las escaleras, pero el pasillo parecía repetirse una y otra vez. Bajaba, pero no llegaba al piso. Cada ventana que pasaba mostraba la misma escena afuera: un portón oxidado, la cruz, el camino de tierra y la luna exactamente en el mismo punto del cielo, como si estuviera atrapado en el mismo minuto sin salida. Grité tan fuerte que la linterna se me cayó, y en el reflejo del suelo vi algo que me dejó sin aire. Mi sombra no se movía igual que yo. Cuando di un paso, mi sombra se quedó quieta y luego levantó la cabeza por su cuenta. No recuerdo cómo salí, y lo último que tengo claro es haber sentido un tirón brutal, como si algo me empujara fuera de la casa. Caí de rodillas frente al portón, y cuando miré el reloj del celular marcaba las 3:12. Solo cuando subí el coche y encendí el motor, el reloj loco de tablero avanzó al siguiente minuto. Nunca publiqué los videos. De hecho, cuando intenté verlos, todos estaban corrompidos. Pero uno, apenas unos segundos antes de que se congelara la imagen, se escuchó algo. Una voz muy baja que dice: Si algún día vuelves, el tiempo seguirá esperándote. Dicen que la curiosidad es lo que nos hace humanos, pero hay lugares donde esta curiosidad deja de pertenecernos, donde lo que ves te ve de vuelta. Si alguna vez te atreves a explorar, recuerda lo siguiente: hay túneles, casas y ruinas que no fueron hechas para encontrarse. Y si escuchas que alguien te responde dentro de la oscuridad, corre antes de que el eco te alcance. Yo soy Dani, Y esto fue una historia para no dormir.